Hola, bienvenidos a una nueva parte de Creepypastas. Ahora que tuve tiempo decidí aprovechar para traerles este vídeo, que lo disfruten. La doncella ciega. Tal vez se trate solo de eso, de una nueva leyenda urbana, pero de no ser así, nos encontraríamos ante un suceso escalofriantemente desconcertante que nos llevaría, una vez más, a la terrible conclusión de que no existen límites ni fronteras para el horror. Un horror que se adapta camaleónicamente a los tiempos y se vale de todos sus eventos para manifestarse ante nosotros. Son muchos los que cuentan haber entrado en una página web llamada www.blindmaiden.com. Blindmaiden significa doncella ciega. Normalmente, si pretendes acceder a ella, por más que lo intentes, tu explorador no te lo permitirá y aparecerá otras cosas, ya que para hacerlo deberás cumplir tres condiciones. Encontrarte completamente solo, hacerlo exactamente en la medianoche de un día sin luna y tener apagadas todas las luces de la casa. Entonces, solo entonces se te permitirá el acceso. Una vez dentro, enseguida tras un impactante viaje por las imágenes que ofrece, sin necesidad de que nadie te explique nada, comprenderás, como dice el eslogan de presentación de la página, que estarás ante una experiencia real de horror absoluto. Tendrás que emplear tus 5 sentidos y poner especial cuidado en no cliquear, ni por error, el botón de aceptar en participar activamente en la experiencia. Si así lo hicieses sería tu fin y quedarías transformado en una imagen más del amplio archivo de incautos que, antes que tú, osaron, tal vez incrédulos, tal vez curiosos, a probar esta experiencia. ¿Pero qué es lo que se supone que ocurre una vez que haces clic sobre aquel botón? Para tu sorpresa y horror observarás en tu monitor como una siniestra silueta se pasea por tu propia casa. Querrás despertar de lo que desearás que sea una pesadilla cuando veas cómo ese espectro se acerca y entra en la misma habitación en la que te encuentras. Te verás en tu monitor a ti mismo, de espaldas. Entonces sentirás su presencia detrás de ti. Te girarás no pudiéndolo soportar más y lo último que verás, antes de morir, será el rostro de la doncella ciega que, despiadadamente te arrancará los ojos. Como he dicho al principio, a mí, no me consta que sea verdad, y sinceramente, no pienso comprobarlo. Sí, lo reconozco, me da mucho miedo. Pero yo les paso el reto a ustedes. ¿Te atreves a comprobarlo? ¿Se trata de una leyenda urbana, un montaje, o una terrible realidad? Me toca contar la siguiente. Derrate. Hace 3 años, acababa de regresar de un viaje a las cataratas del Niágara con mi familia por el 4 de julio. Estábamos exhaustos luego de conducir todo el día, así que pusimos a los niños en la cama y nos fuimos a dormir. A las 4 de la madrugada me desperté con la idea de que mi esposo había ido al baño. Aproveché para jalar las sábanas, despertándolo en el proceso. Me disculpé y le dije que pensé que se había levantado de la cama. Cuando me vio, suspiró y retiró sus pies de la orilla de la cama tan rápido que su rodilla casi me tiró. Me agarró y no dijo nada. Luego de ajustar mi vista a la oscuridad por medio segundo, fui capaz de distinguir qué causó la reacción. Al pie de la cama, sentado y viéndonos de lejos, había lo que pensé era un hombre desnudo, o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición era perturbadora y no natural, como si hubiese sido arrollado por un auto. Por alguna razón no sentí miedo, sino preocupación por su condición. Hasta ese momento, estaba bajo la asunción de que debíamos ayudarlo. Mi esposo estaba viendo sobre su brazo y la rodilla, doblado en posición fetal, ocasionalmente viéndome antes de regresar la mirada a la criatura. En un movimiento veloz se arrastró hacia nosotros, a un lado de la cama, hasta quedar a poco menos de 30 centímetros del rostro de mi esposo. Por medio minuto, en silencio, solo le observó. Se levantó y corrió al pasillo en dirección a los cuartos de los niños. Grité y fui tras él para detenerlo y evitar que los hiriera. Cuando llegué al pasillo, la tenue iluminación era suficiente como para verlo agachado y jorobado a unos 6 metros a la distancia. Estaba cubierto de sangre y tenía a Clara, mi hija. La arrojó bruscamente y huyó por las escaleras cuando mi esposo le disparó con su arma desde la habitación. Una gran herida atravesaba el pecho de Clara y con esfuerzo se mantenía consciente. Llamamos por una ambulancia e inútilmente tratamos de detener el sangrado. Mi esposo maldecía iracundo y lloraba descontrolado. Presenciar la vida de mi hija terminar me tenía paralizada y escuchar los lamentos de su hermano menor ante la situación fue insoportable. Sin darme mucha oportunidad de reaccionar, mi esposo tomó a Clara y la llevó a la camioneta. Desesperado por la ausencia de ayuda, la encaminó él mismo al hospital. Estoy segura de haberla escuchado decir: él es el rastrillo, en una débil y esforzada voz previo a que dejara la habitación.
Impactaron violentamente contra un camión de carga que frecuentaba la ruta de nuestro pueblo, murieron casi instantáneamente. En pocos días la noticia se movilizó entre los medios. La policía ayudó un poco al principio, y el diario local tomó mucho interés en ello. Pero nada jamás fue publicado, y la nota en las noticias locales nunca tuvo seguimiento. Por varios meses, mi hijo Justin y yo nos quedamos en un hotel cercano a casa de mis padres. Después de que decidimos regresar a casa, comencé a buscar respuestas por mí misma. Eventualmente encontré a un hombre en otra ciudad vecina que tuvo una historia similar. Entramos en contacto y comenzamos a hablar de lo ocurrido. Conocí a otras 2 personas que habían visto a la criatura que ahora llamaremos el rastrillo, en Nueva York. Nos tomó a los 4 casi 2 años de buscar en internet y escribir cartas para obtener una pequeña colección de lo que creíamos que eran registros del rastrillo. Ninguno dio detalles, historia o seguimiento. Una jornada involucraba a la criatura en sus primeras 3 páginas, y nunca mencionada de nuevo. El diario de un marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo que el rastrillo le ordenó largarse del puerto en el que recientemente había desembarcado. Fue la última entrada del diario. Eran varias las instancias en que la visita de la criatura era una serie de visitas a la misma persona. Muchos daban registro de que el rastrillo les habló, mi hija incluida en esos testigos. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo nos había visitado anteriormente antes del último encuentro. Puse una grabadora digital cerca a mi cama y la dejé corriendo por toda la noche, cada noche, por 2 semanas. Oía con interés los sonidos cada día que me despertaba. Para terminar con la segunda semana, estaba acostumbrado al sonido usual del sueño mientras oía el audio a 8 veces la velocidad normal, por cerca de 1 hora diaria. Casi a finales del primer mes oía algo diferente. Una voz aguda, estridente. Era el rastrillo. No pude escucharlo lo suficiente como para transcribirlo. No había dejado que nadie lo oyera. Todo lo que sé, es que lo vi antes, y ahora sé que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. No recuerdo haberlo oído en ese momento, pero, por alguna razón, la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta a ese momento. Los pensamientos que debieron pasar por la mente de mi hija me hicieron enojar. No he visto al rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que ha estado en mi habitación mientras dormía. Sé y temo que un día despertaré para verlo de pie, con su mirada vacía puesta sobre mí. Smile.jpg El día que conocí a Mary, un día de verano de 2007, realmente terminé hablando con una puerta. Bueno, más que hablar con una puerta, escuché los sollozos y las plegarias que venían del otro lado de esa puerta. Hablé con Terence, el esposo de Mary, durante 15 largos años. Mary aceptó verme porque a mi edad era imposible que trabajara para algún periódico y en realidad, yo no parecía otra cosa que un estudiante obsesionado con algunos temas, ocupado en su carrera y, si todo salía de acuerdo al plan, esperanzado en escribir algunas piezas de ficción, en algún momento. Y eso era todo lo que yo era. Obtuve la dirección de su casa y acordé visitarlos en un fin de semana en el que yo estaría en Chicago visitando a una tía. Terence me recibió, Mary se había encerrado en su habitación. Acampamos junto a la puerta durante media hora. Terence intentó calmarla, convencerla de que saliera, pero fue inútil. Me entretuve tomando notas desde el banquillo en el que el marido me instaló. No quise dar la entrevista por perdida y traté de escuchar la discusión, captar algún dato. No logré entender mucho de lo que Mary dijo, estaba histérica y no paraba de repetir algunas cosas sobre sus pesadillas. Tras varios intentos, Terence tiró la toalla y se disculpó conmigo. Abandoné la casa un tanto desanimado, pero logré convencerme de que aquello no era para tanto, después de todo, esto era un pasatiempo y nada más. Además, si Mary nunca lograba salir de su cuarto, tenía que haber alguien más. Mary era la administradora de un pequeño foro electrónico de anuncios, un BBS, con base en Chicago, en 1992, cuando tropezó con Smile.jpg y su vida cambió para siempre. Tenía apenas 5 meses de casada cuando pasó a formar parte de los 400 usuarios que, se estima, abrieron el hipervínculo. Ella, sin embargo, es la única que ha hablado abiertamente sobre la experiencia. El resto han permanecido en el anonimato o quizá han muerto. Fue en 2005, cuando apenas cursaba la preparatoria, que Smile.jpg atrajo mi atención por mi creciente interés en los fenómenos surgidos en Internet. Mary solía ser la víctima que se citaba para darle credibilidad a un fenómeno que también llegó a denominarse como Smile.dog.
Lo que más me atraía era el absoluto silencio en internet sobre la cuestión, la gente familiarizada con los rumores y dispuesta a hablar sobre ellos los consideraba apenas un hoax, pues incluso dedicando algunas horas a la tarea, es imposible encontrar la imagen. Ciertamente, existen muchas fotos manipuladas con la finalidad de hacerse pasar por la original y es eso lo que uno va a encontrar en los primeros intentos con cualquier buscador. A la imagen original se le atribuyen efectos colaterales muy significativos: ansiedad aguda, delirio y en algunos casos, epilepsia. Creo que ese es el principal motivo de que el archivo sea apenas una sombra, un fantasma que suele mencionarse de vez en cuando. La censura del tópico se apoya en el escepticismo o en el miedo. Ni Smile.jpg, ni Smile.doc son mencionados en Wikimedia, aunque virales más escandalosos como goaxeello.jpg o 2girls1q cuentan con su propia entrada. Asimismo, cualquier intento de subir una contribución referente a Smile.jpg es sistemáticamente eliminada por cualquiera de los múltiples administradores de la enciclopedia en línea. Al parecer, ya se hablaba de Smile.jpg en los remotos tiempos de Usenet, e incluso existe una historia muy persistente sobre un hacker que en 2002, inundó los foros de sátira y humor de Something Awful con la imagen, volviendo epilépticos a casi la mitad de su público. Se cuenta también, que para finales de la década de los 90, una cadena circuló vía email con el asunto: sonríe, Dios te ama. Sin importar los altos márgenes de exposición que estos eventos supondrían, pocas personas admiten haber tenido contacto con el archivo y hasta ahora, ninguna página o vínculo convincente ha sido descubierto. Aquellos que claman haber visto Smile.jpg suelen alardear agregando que en el momento en que lo vieron estaban muy ocupados como para guardar una copia en su disco duro. De cualquier modo, las descripciones de las presumibles víctimas suelen tener algunos puntos de coincidencia: un perro cuando se especifica su raza, un husky siberiano, iluminado por el flash de la cámara en una habitación en penumbras. El único detalle que se distingue en la imagen es una mano que surge desde la penumbra y, usualmente, no parece hacer nada más que posar hacia el margen izquierdo. Por supuesto, el enfoque de la imagen es el perro o la criatura similar a un perro, como también suelen llamarlo. El animal muestra una par de filas de enormes, blancos y afilados dientes, con un gesto que casi parece humano. Se suele agregar que la imagen se ha quedado dentro de la cabeza del espectador y que conforme se repite, vuelve en momentos de distracción durante el día, esta va envolviendo la mente, hasta el punto en el que la imposibilidad de pensar en otra cosa se confunde con la sensación de no poder mirar hacia otra parte y la imagen comienza a despertar impresiones en los otros sentidos. Estos episodios, por llamarlos así, parecen estar relacionados con los diagnósticos de epilepsia y también con la aparición de pesadillas, nítidas y paulatinamente más inquietantes. Después de que la condición empeora, el testigo suele terminar medicado y esto, al menos en algunos casos, suele mitigar el proceso. Supongo que el tratamiento que Mary tomaba no fue parte de estos casos. Después de regresar de Chicago, me dediqué a enviar mensajes de solicitud a varios grupos de noticias, foros, sitios y listas de correo, esperando encontrar el nombre de algún supuesto testigo de Smile.jpg que sintiese la necesidad de dar su testimonio. Pasó demasiado tiempo sin ninguna respuesta y en algún momento, mi curiosidad comenzó a apagarse. Me encontraba camino a exámenes finales. Mary me envió un mail, a principios de marzo de 2008, para jml@comdeenerm@net. La entrevista del año pasado. Todavía tengo mucha vergüenza por el modo como te traté cuando me visitaste. Espero comprendas que no tuviste nada que ver con esto, fue por mis problemas. Creo que hubiera podido ser más amable y espero que me perdones. Tenía mucho miedo. Me siento acosada. He vivido así durante 15 años. El perro viene a mí en mis sueños, cada noche. Sé que parece mentira, pero es cierto. Hay algo, un color, algo que hace que las pesadillas que tengo no se parezcan a ningún sueño que hubiera tenido antes. Ya no recuerdo tanto los sueños que tuve antes. En mis sueños, nunca me muevo. Nunca hablo. Simplemente estoy mirando la escena de esa foto horrible, veo la mano, veo el perro y el perro habla. Bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Si les gustó denle like y compártanlo con sus amigos. Y si gustan suscribirse a mi canal para ver mis próximos vídeos. La lista de reproducción de las partes anteriores estará en la descripción de este video para que puedan disfrutar de las demás partes de Creepypastas. Hasta luego.